Salve María. El tema del podcast del día de hoy va a ser sobre Fátima, su contexto histórico, geográfico y el mensaje central. Acompáñanos en este podcast. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores de nuestro canal de Caballeros de la Virgen, tenemos hoy un nuevo programa, el segundo programa de podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El primer podcast fue realmente un suceso, la gente quedó muy agradecida, surgieron más preguntas para otros nuevos podcasts. Entonces, estamos muy contentos, mucha gente dice que fue lo mejor que podríamos haber hecho, entonces agradecemos primeramente a la Santísima Virgen que haya podido hacerle bien a las almas, en particular de cada uno de ustedes. Y hoy tenemos invitados diferentes, muy especiales, muy de otros países también, como la otra vez, pero ya no son hispanohablantes, hablan español o intentan hacerlo, pero les vamos a ir ayudando, les vamos a ir apoyando en la traducción caso se puedan equivocar. Primero tenemos al diácono Augusto Pantojo. Bienvenido, diácono. Él es brasileño. Gracias. Si quiere presentarse, ¿de qué ciudad es? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Colombia? Bueno, soy de Brasil y soy de la ciudad de São Paulo, capital de São Paulo, estado, ¿no? Y ya llevo desde julio, 9 de julio aquí en Colombia y aquí estamos en casa. Es un apóstol para Colombia que nos mandaron aquí fuerzas para poder ayudarlos y evangelizar aquí en este país con tanto futuro. Y tenemos un invitado, por eso estamos aquí con todo esto y diferente, que desde Portugal, imagínense, ¿no? Lejísimo, allá unas no sé cuántas horas de diferencia, ahorita nos dirá el señor Carlos Príncipe, el hermano Carlos Príncipe de aquí presente. Si lo están viendo, ojalá, bueno, si tienen alguna dificultad nos escriben en el chat para poder mejorarlo. Don Carlos, salve María. Salve María, diácono Augusto Pantojo, salve María, soy Cristian Pardo, con mucho gusto estar aquí hablando con ustedes, con el pueblo colombiano tan devoto de la Virgen. Y pronto, vamos a intentar, como usted dice, hablar en español sabiendo que nuestros oyentes serán muy benevolentes con mis errores. No, ellos contentos que pueda estar usted aquí. A ayudar a hacer lo mejor. Excelente, señor Carlos. Y bueno, el tema de hoy es un tema pues del mes de mayo, mes de la Virgen. Vamos a hablar sobre Fátima, todo su contexto, las apariciones, qué mensaje vino a traer Fátima. Por eso tenemos al hermano Carlos Príncipe desde Portugal, ¿no? Que nos está visitando en este programa para que nos cuente un poquito allá todo el diácono Augusto Pantojo para que nos explique la doctrina católica. Tenemos que creer o no creer en las apariciones, y el tema Fátima es muy actual. Estamos hoy viviendo unas circunstancias complejas, difíciles y que la Virgen ya nos había pronunciado, nos había avisado, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la primera pregunta que se nos puede venir a la cabeza, bueno, ¿qué es una aparición? ¿Tengo que creer? ¿No tengo que creer? Claro. Diácono, a ver si nos puede comentar un poco de este tema. De hecho, el hermano Cristian, las apariciones siempre hubo. Desde el comienzo. Uno coge las Sagradas Escrituras y desde el comienzo, Adán y Eva tenían sus contactos con el sobrenatural. Cuando hablamos de apariciones, es justamente esto. Es una intervención del cielo en la tierra. Sí, puede ser Dios directamente o por medio de instrumentos como los santos, los ángeles, ¿cierto? O mismo almas del purgatorio o entonces hasta del infierno. Hay casos de eso. Sería súper interesante hacer un podcast sobre la carta del más allá. Más allá. Súper interesante. Hay uno programado sobre el purgatorio y vamos a contar muchos hechos de apariciones de almas del purgatorio, pero para que estén pendientes que van a aparecer dentro de poco. Pero lo que pasa es que normalmente estas apariciones como de Fátima, que es el tema de hoy, delante de una crisis en el mundo, ¿cierto? Dios interviene
claro que el futuro de los hombres está en la mano de los hombres. Los hombres escriben la historia, ¿cierto? Pero Dios interviene para mostrar el camino. Mire, o ustedes tienen el camino de la bendición o de la maldición. Entonces es por esto y en este contexto que vemos la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Porque el mundo estaba en crisis en 17, imagínense. Nuestra Señora hablaba de las modas, de cómo vestirse, imagínense, 17. 1917, No. solo buscar cómo se vestían las Sí, sí. personas en esa época. Imagínense, ¿no? Sería Y había crisis, imagínense. una crisis. Y delante de esta situación, Nuestra Señora viene como una mensajera, con un mensaje también del cielo, y hace unas previsiones, unas profecías que acabaron se cumpliendo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, Nuestra Señora advierte que vendría una otra guerra, ¿sí? La Segunda Guerra. Claro, Y estaban así- en la primera. Estaba en la primera, 17, ¿no? Y después pasó la Revolución Comunista. Rusia esparcirá sus errores por el Exactamente, mundo. la revolución bolchevique. Exacto. Y ahí fue. Así fue. Impresionante, Exacto. sí. Entonces, lo que Nuestra Señora dijo se cumplió. Pero no solo esto, las profecías, sino que Nuestra Señora nos trajo un mensaje. Y es lo que normalmente pasa en las distintas apariciones. Hay un mensaje del cielo para la tierra. En síntesis, es esto. Y uno puede preguntar entonces, claro, hay un montón de apariciones. ¿Cómo Exactamente. creer? ¿Cómo se Por- sabe cuándo es verdadera, cuándo Exacto. es falsa? ¿Cómo es esto? Entonces tenemos dos puntos principales. ¿Cuáles son? El primero es que delante de esta aparición uno debe preguntarse, ¿aquello que está dicho se cumplió o no? Exacto. Y de hecho se cumplió. Nuestra Señora comunicó algo y esto se cumplió. Y el otro punto esencial es la iglesia. La postura de la iglesia delante de estas ¿Qué dicen los apariciones. papas? ¿Qué dice el magisterio? El magisterio, y en fin, lo que la iglesia nos transmite en materia de esta aparición. Porque muchas veces uno queda con muchas dudas, porque hay cantidad de personas que dicen, no, mire, se me apareció la Virgen en la pared de la casa, y usted dice, bueno, puede ser, Exacto. pero hay veces que uno dice, quedan dudas, ¿será verdad? Existen manifestaciones particulares, existen manifestaciones a la humanidad, la Virgen puede revelarse, o un ángel, a una persona en particular, diciéndole, oiga, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pero no siempre es universal. Claro. A veces es fruto de la imaginación, la persona puede haberse equivocado y pensar que se le apareció algo, o porque hay cosas muy extrañas. Hay una diferencia entre lo natural explicable y lo natural no explicable, porque no todo lo de la naturaleza, la ciencia consigue explicarlo, y lo sobrenatural común, que yo recibí una bendición, como fui a la iglesia y me sentí muy bien, y lo sobrenatural extraordinario, que Exacto. es ya lo que estamos hablando aquí, de una aparición. una aparición de la Virgen. Y no es cualquiera, o sea, No, es la propia Virgen, la Madre de Dios, que viene con un mensaje para el mundo. el mundo entero, exactamente. Claro, se utilizó de instrumentos sencillos, como nos va a explicar el hermano Carlos Príncipe. 3 pastorcitos que no tenían, sí, conocimiento de las cosas como el panorama que Nuestra Señora abrió para ellos, ¿cierto? Entonces, esto pasa también, es normal que en apariciones así Dios utilice de instrumentos sencillos. Es un otro punto interesante que, ay, yo estoy viendo y se me aparece el ángel. No, vamos con calma porque la humildad y la sencillez son puntos Esenciales, exactamente. esenciales para que el sobrenatural esté en contacto con nosotros. Exactamente. Y una cosa interesante, porque claro, hay distintas apariciones, distintas revelaciones, pero hay una revelación que es la oficial, que la iglesia llama de depositum fidei. ¿Qué es ese depositum fidei? La Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. Esto es revelación oficial. Interesante. Las otras revelaciones son particulares. Y aquí hay un libro muy interesante, ¿no, hermano? Este libro es súper interesante. Nos narra muy bien y es de nuestro fundador, Monseñor Juan. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y aquí está... Que es el mensaje central de Fátima, Exacto. que vamos a hablar un poquito de eso. Exacto. Y en el comienzo
es muy interesante porque, dice él, las profecías de Fátima no forman parte de la revelación pública de la Iglesia que estamos comentando aquí. Es decir, se trata de una revelación privada que no altera en nada el depositum fidei. ¿Qué es este depositum fidei? La expresión quedó asentada en las cartas de San Pablo a Timoteo y pasó a ser utilizada para referirse al patrimonio de la fe, confiado a la Iglesia Católica y que lo transmite sin posibilidad de error a los fieles. Entonces no hace parte esta aparición de Nuestra Señora de Fátima al depositum fidei. Pero ¿Sabes? Yo puedo creer o no creer en esa aparición. entonces, ahí que está. Vamos a ver. El contenido de la fe católica. Entonces, ¿cuál es su utilidad? Es la pregunta. Exactamente. Si no hace parte del depositum fidei, ¿cuál es mi postura? ¿Para qué me sirve? Exacto. Entonces, ahí viene. ¿Tenemos o no la obligación de creer en el mensaje que Nuestra Señora anunció en Fátima? Esta es una pregunta razonable y debe ser respondida antes de abordar la temática de los secretos revelados a los 3 pastorcitos. Ahí que está el punto. Ahí que está el punto. Nuestra Señora viene con este mensaje. Ya está dicho que no es oficial como está en la Sagrada Escritura, pero la Iglesia, delante de este mensaje, que es esencial, la toma como principal. Hay otro trecho interesante que nos dice aquí, mire, la postura de la Iglesia delante de las apariciones de Fátima. Eso es importantísimo. Súper, ¿Un católico súper. tiene que creer o no tiene Entonces, que creer en esto? Aquí está. Explica las apariciones, estas manifestaciones en general, ¿cierto? Que no pueden contradecir el contenido de la fe. Todo lo que Nuestra Señora dijo en Fátima no contradice. Por el contrario, contradecir el contenido de la fe deben confluir hacia el objeto central del anuncio de Cristo. O sea, el amor del Padre que suscita en los hombres la conversión y de la gracia para abandonarse a Él con devoción filial. Fundamental, ¿no? Fundamental. O sea, si la persona le aumenta la fe y le hace cambiar de vida para algo bueno, ya es una característica. Es lo que la Iglesia nos explica aquí. Interesante. Ahí viene. Este es también el mensaje de Fátima, que con un angustioso llamamiento a la conversión y a la penitencia son los 2 puntos fundamentales. Conversión y penitencia. Y penitencia, ¿cierto? Sin esto, no. Impulsa en realidad hacia el corazón del Evangelio. Por tanto, termina así. Fátima es sin duda la más profética de las apariciones modernas. Esto quien dice es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces la Iglesia dice que católico tiene que creer en el trasfondo de ese mensaje. Exacto. O sea, recomienda enfáticamente creer en las apariciones de Fátima. Pero es interesante ver que este tema puede aplicarse para diferentes vías, diferentes circunstancias, porque hay mucha gente que toma este mensaje como algo apocalíptico, pero ver el mensaje central de Fátima no es apocalíptico, es un mensaje de esperanza. Pero yo creo que muchos tienen dudas y yo también tengo dudas. Yo no conozco Fátima particularmente, no sé si el diácono ha ido a Fátima, entonces por eso tuvimos que llamar a un portugués para que nos describa cómo es Fátima, dónde queda, los pastorcitos, de dónde salieron, un contexto histórico. El señor Carlos, hermano Carlos Príncipe, por favor, coméntenos dónde queda Fátima. Ya he invitado a los 2 hermanos que tengan la oportunidad de venir a conocer personalmente Fátima, pero en cuanto no vengan acá y puedan ver con sus propios ojos, les voy a describir muy sucintamente el entorno que es Fátima. Bueno, Fátima, el nombre Fátima viene de muy lejos. Estamos en el año 1152, más o menos, cuando la reconquista católica empezó acá en la península ibérica. Antes de ser descubierto América.
antes de ser descubierta Sí. América, sí. La historia de Portugal es larga. Muy larga, muy larga. Y aquí vivía una princesa que se llamaba Fátima. Fátima es un nombre eh, árabe Fátima era hija de Mohamed. Y ella se ha casado con un conde de Oren, que después de ser bautizada se convirtió a fe católica. Después de ser bautizada, se casó con ese conde de Oren, y vivieron santamente El conde de Orem católico. católicos, sí. Después de ser muerta, fue enterrada cerca del terreno del conde de Oren, que no tenía nombre. Y por su esposa se llamar Fátima, el lugar empezó a llamar Fátima. Qué interesante. Claro, Viene ahí desde está. esa época, Ush. imagínense. Estamos Desde hablando de esa- siglos. La Santísima Virgen preparando el lugar donde iba a aparecerse. Y se quedaron muy largos años hasta que ella ha venido, y Fátima, ninguém sabía lo que era un buraco, Un hueco. Hueco. Un hueco. un hueco, literalmente, que ni los mejores profesores de geografía sabían ubicar ¿Dónde quedaba? dónde quedaba. Hasta que en 3 de mayo de 1917 Nuestra Señora ha cambiado totalmente la historia y la cultura del pueblocito de Fátima. Un antes y un después. Pero vamos, antes de comenzar a tratar de describir el lugar donde se ubica Fátima, Covadeiria, Aljustrel, Pozo de Arneiro, Loca de Cabezo, esses lugares, esses nombres que se han escuchado alguno, vamos a dar una contextualización histórica. Interesante. Sí, vale la pena saber qué Sí, estaba sí, sí. pasando en esa época. Exacto. Porque la Virgen se aparece ahí, ¿no? Hace más de un siglo ya. Ya más de un siglo, sí, 1917, ya pasó el centenario. Sí. Aquí vinieron al centenario de Fátima más o menos unas 20.000 personas en un solo día. 20.000 La personas. iglesia que tenemos de los Caballeros de la Virgen aquí en Tocancipá, Colombia. 20.000 personas en un solo día. No, es impresionante, las personas son muy devotas, ¿no? Devotas de Sí. Fátima aquí en Colombia Mucha son muy fe, devotas. Sí. hermano Carlos. Aquí es un país de una fe mariana, pero no. Ni en Brasil es así. Incluso ha podido encontrar algunas veces colombianos en el santuario de Fátima, incluso ahora que estuvimos allá en el 23 de abril en el Encuentro Internacional de los Caballeros de la Virgen. He encontrado una colombiana que conocía a los caballeros ahí. Ah, sí. Interesante. Para que vea que se dan ese viaje hasta allá. Ojalá los que no han ido puedan organizarse e ir. Claro. Ya nos invitaron a nosotros. Vamos a ver si nos compran el pasaje. La invitación está hecha. Sí, Fátima dicen que es el altar del mundo. Ah, Qué bonito. Qué bonito. Pero bueno, no vamos a cambiar el tema. Nosotros estamos en el año 1910. Y 10. La monarquía ya había sentido que su tiempo estaba para acabar. El rey anterior ya había sido asesinado junto con su hijo. Le sucedió el hijo más joven que ha sobrevivido, pero estaba moribundo la monarquía acá. Y en 5 de octubre de 1910, a la proclamación de la República y cae la monarquía. Esa república suele ser muy anticlerical. Fue de las últimas repúblicas que cayeron de Europa. Entonces, Pero no lo sé precisar bien, mas 1910 Sí, tardó. el último año que tuvimos rey aquí en Portugal. Portugal. Y
esa república fue tan anticlerical, como le he dicho, que 5 días después de la inauguración de la república, el nuevo gobierno decreta el feche de todas las comunidades religiosas en Portugal. Se pusieron a cerrar todas las comunidades. Si quedaban confiscadas sus bienes, inmuebles o no inmuebles, del presente y del futuro. ¡Qué horror! Y varias comunidades han sido expulsas del país. A los jesuitas se quitaron la ciudadanía portuguesa. Ah, sí, A hasta los ahí llegó. propios portugueses. Aunque hayan sido portugueses, le quitaron su ciudadanía. Quitaron la ciudadanía portuguesa a los jesuitas. Una persecución Pero declarado. satánica, sí. Sí, y ha culminado en el 20 de abril de 1911 con la ley de separación del Estado de la Iglesia. Con la iglesia. Fue el punto final, digamos así, de toda la Catalinaria de Las persecuciones. la persecución del Estado a la Iglesia. En mi castellano No, está muy claro, está muy bien, está muy bueno. bien. Le vamos a decir al profesor de español que felicitaciones. ¿no? Que mi también profesor de español es de Colombia. Esta es colombiano, sí. El hermano Néstor Naranjo, algunos lo conocerán. Puede ser un super podcast aquí. Sí, tiene que venir. Sería especial. Y el Papa de la época, Papa Pío X, viendo la situación de San Pío X, exacto, viendo la situación de la Iglesia aquí en Portugal con el Estado, escribió una encíclica conocida como Iam Dudum, donde él condena la postura del Estado contra la Iglesia. ¿Específicamente el Estado portugués o es una encíclica universal? Es dirigida específicamente al gobierno portugués, Interesante. directamente. Y pues bueno, la Virgen ha escogido un contexto muy complicado, una época muy Conturbada. Sí. conturbada. Guerras, persecuciones a la iglesia. A los ojos humanos era la época que no era para aparecer. Los cultos divinos, los cultos religiosos públicos estaban prohibidos. Imagínese. Solo en los templos eran permitidos. Fuera del templo no era permitido, era crimen. Imagínese. Es interesante ver esto del contexto histórico portugués porque pues, la Virgen primero se apareció en Portugal y eran 3 niños chiquitos moviendo un país y del país mover el mundo entero. Entonces, con toda esa presión que ni los sacerdotes, obispos y cardenales habían conseguido salir adelante para abrir el culto católico a la generalidad de las personas. Es la propia Virgen. Es la propia Virgen que con el ímpetu de la gracia abre esas puertas a la fuerza. Y me parece muy simbólico esto porque es un contexto de persecución a la iglesia. Persecución directa, exactamente. Parece interesante. De guerra, de persecución, de un gobierno así inestable después de que se cae la monarquía. Entonces es un caos. Y no es Y después que cayó la monarquía, los presidentes de república estaban así, eran gobiernos muy instables. Era uno... Hubieron golpes atrás de golpes. Subían unos, caían otros. Eso es casi como el Imperio Romano aquí, ¿no? Pero se asesinaban unos con otros los emperadores. Exacto. Era común de la época. El paganismo, cuando comienza a regir el paganismo, comienzan ese tipo de dificultades, traiciones, persecuciones, golpes, exactamente. Sale la fe. Donde sale la fe, viene todo esto. Interesante, hermano. Interesante. Y bueno, y en 1916
Portugal entra oficialmente en la Primera Guerra Mundial con el aliados. aprendimiento de 72 navíos aquí en Lisboa. Portugal ha aprendido 72 navíos alemanes y Alemania no ha visto eso como una declaración de guerra y hace oficialmente el proclama de guerra, se dice así, La proclama de guerra, sí. proclama. La declaración de guerra. Declaración de guerra. directamente contra Portugal. incluso un hermano de Francisco y de Jacinta fue a la guerra. Ah, sí. ¿Cuántos hermanos eran ellos? Ellos eran 7 hermanos. Era una familia grande, ¿no? ¿Y ellos eran de los del medio, menores, mayores? Los menores, Jacinta tenía 7 años, Francisco 9 años incompletos cuando le apareció la Virgen. Imagínense, 7 y 9. niñitos. Lucía, cuando le apareció la Virgen, tenía 10 años. Ah, ya era la mayor. Era la mayor, se ve por las fotos. Pero los 3 eran hermanos. No. 2 hermanos, Francisco y Jacinta. Lucia era la prima Interesante. Exacto. una de ellos. ¿Y ellos nacieron ahí en Fátima? ¿Cómo es la historia de ellos? Los 3 son vecinos uno del otro. Hoy en día se puede visitar la casa de ellos. Incluso una de las apariciones del ángel se dio en la casa de Jacinta y Francisco. Ah, sí. En el pozo de la casa, conocido como Pozo do Arneiro. Y que se queda en Ajustrel. Ajustrel se dice en portugués de Portugal. No sé cómo se dice en castellano. Y el portugués de Brasil es diferente. Ajustrel. Ajustrel. Tiene un canto diferente. Tiene un canto Diferente. Exactamente. Ah, vea qué interesante. Entonces esa casa se conserva aún donde se apareció el ángel, donde vivían los 3 Se pastorcitos. conserva todavía donde se apareció el ángel, se conserva la casa, se conserva el pozo del Arneiro. Las personas pueden visitarlo. Vayan anotando para cuando vayan a Portugal a visitar todos esos lugares. Exacto. Vale la pena. Nosotros ya estamos anotando para que don Carlos Príncipe nos lleve a esos lugares cuando concretemos la invitación. Sí. Serán muy bien guiados acá. Fenomenal. Excelente. Tienen mucho que conocer. No, imagínense. Incluso la ubicación de Fátima se queda perto de otros monumentos históricos como Mosteiro da Batalha y Mosteiro de Alcobaça. Se quedan cerca de allí. Podemos hacer otro podcast contando historias de Portugal, Súper. de todos esos lugares que nos está mencionando, que deben ser maravillosas. Sí, señor. Pero cuéntenos un poquito de la vida de los 3 pastorcitos. Ellos, sabemos que 2 son beatos, una todavía Sí. no. A ver si nos puede decir cómo los beatificaron, porque sabemos que para ser beatificados y canonizados se necesitan ciertos milagros, haber sido fiel, en este caso, a los mensajes que la Virgen quiso transmitirles. Cuéntenos un poco de la vida de ellos. 50, sí. Antes, creo que vale la pena constar aquí que 2 acontecimientos que se dieron en mayo de 1917. El primero fue el Papa Benito XV perante la proclamación de la Guerra Mundial. Es el Papa de la Guerra. ¿Cómo? Ese es el Papa del periodo de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Él ha implementado nella ladainha Lauretania, en el día 5 de mayo de 1917, la invocación Regina Pacis, pidiendo a la Virgen paz al mundo. Reina de la Paz, en la letanía de la Santísima Virgen. 8 días después, la Virgen se presenta en Fátima
para traer la solución para la paz. Interesante, sí. Y ahí hay que ver, según los mensajes, qué es la paz, ¿no? ¿Qué paz la que está proclamando la Virgen? ¿Es una paz de entregarse al mundo? ¿Es una paz de elevar al mundo? Es diferente, ¿no? Hay que saber qué es lo que quiere ella transmitir. Sentir de paz. Exactamente. Y los pastorcitos, ellos siquiera sabían leer, eran analfabetos. Eran de campo. De campo, totalmente. Ellos vivían para cuidar de ovejas. Claro. Tenían sus papás muy católicos, iban a la misa a los domingos, rezaban el tercio. Ya Francisco rezaba, pero todavía ainda quedaba rezar mejor. Sí. Bueno, también se comprende. Lo regañó, ¿no? ¿Cómo? Nuestra Señora lo regañó. Nuestra Señora lo regañó. Sí, ¿Qué le dijo? No cuente, ¿no? Cuente. ¿Cómo que Usted sabe mejor. ¿Cómo? No hay... Que Nuestra Señora lo regañó una vez por el modo de rezar. Regañar es como... Apertó. Exacto. Le tiró las orejas. Por el modo de rezar. Sí, cuando Lucia le preguntó a la Virgen se Jacinta ir al cielo, la Virgen dijo que sí. Y cuando le preguntó si Francisco y al cielo, digo sí. Pero antes hay que rezar más tercios. ¿Está viendo? Ahí está. y esa tirada de orejas no es solamente para Francisco, tal vez Pues es para claro. muchos de nosotros que nos hace falta rezar un poco más de los rosarios, ¿no? Sí, muchas veces cuando le pedían a la Virgen la cura de una persona, la conversión de otra, muchas veces la Virgen decía que recen el tercio, se conviertan, que les haré el favor. Imagínense. O sea, Sí. la Virgen fue a Fátima para pedir el jefe del tercio. Creo que no, ella se apareció varias veces, ¿no? ¿Cuántas veces apareció? Fueron 6, ¿no? 6 veces. 6 veces. En Fátima diría 7 veces. 7 veces. Exactamente. Y en todas las veces ella recomendó recen el Santo Rosario. Pero bueno, y los pastorcitos, ellos no estamos a contar, nos quedamos En La historia de ellos. la historia de ellos. Usted va a contar en 1917 el Papa Benedicto XV, dio el título Regina Pacis. Regina Pacis, y la Virgen se aparece en ese momento, exactamente. Sí, en el propio día 13 de mayo, yo he dicho que hubieran 2 acontecimientos. En el propio día 13 de mayo de 1917, Monseñor Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, es sagrado obispo en Roma. El mismo día. Y el mismo día. En ese día. Interesante Saber todo ese contexto, ¿no? Exacto. Y el año de la Revolución Rusa también. Exacto. Que la Virgen más adelante va a hablar de eso, ¿no? Advertir de que los errores que están de la Rusia que se... El comunismo. Es como una madre que avisa al hijo. Siempre, yo he visto varias veces esas situaciones, ustedes deben haber visto eso también, que la madre le dice, hijo, no haga eso, hijo, no haga eso. Le avisa varias veces. Y el hijo, los niños, más que las niñas, somos muy desobedientes y resulta que no meta el dedo al enchufe y nada, ¿por qué? Y pum, ni se pega una electrocutada. Lo mismo, la Santísima Virgen, ya esto es mucho más serio, dando un mensaje general, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y la Virgen está avisando y llegamos nosotros y metemos los dedos en el enchufe, ¿no? Muchas veces es terrible. Pero los 3 pastores han nacido en Aljustrel, una pequeña población perteneciente a Fátima. Y el lugar principal de las apariciones, Cova da Iria, es un terreno que pertenecía a los padres de Lucia. Era un terreno pequeño. Un terreno no muy grande, pero también tenía sus dimensiones. No sé precisar algo en concreto, pero no era muy pequeño, porque
Claro, tenía una propiedad considerable. claro. Y pues bueno, estaban allá pastoreando las ovejas en la tierra de sus papás, que ellos no gustaban de pastorear fuera de las tierras de los papás, tanto de Lucia como de Francisco y Jacinta, porque se iban a encontrar con otros amigos y ellos gustaban de estar entre los tres, entre familia, En familia. entre primos, sí. Eso es muy natural. A la gente le gusta salir, estar aparte, no con Sí. mucha gente para... en fin, cada uno tiene sus costumbres, uno conoce. Hoy en día hay tanto ladrón, en la época seguramente también. Y niños, ¿no? Y 3 niños, niños sí, en el exactamente. campo. Y fue solamente Francisco y Jacinta tener la edad permitida por sus papás que Lucia les confiscó la compañía para pastorear las ovejas. Claro, no quedarse solita por allá. Imagínense, ¿no? Y jugar un poco. Y pues bueno, y allí en Cova de Iria, encima de una azinheira, no sé cómo traducir, Encina. encina, Encina. 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 Es un arbusto, ¿no? Un arbusto, digamos. Un arbusto grande. Era un arbusto de 1 metro más o menos Ah, bueno, sí, era grande, era grande. sobre aquel que le apareció la Virgen. Hoy en día no existe. Hoy en día, quien va a Fátima, yendo a la capilla de las apariciones, se llama así, capilla de las apariciones, en el propio lugar donde se ubica la imagen peregrina de Nuestra Señora, es allí donde se encontraba el árbol sobre el cual la Virgen ha aparecido a los 3 pastorcitos. Supongo que usted ha estado varias veces en ese lugar, ¿no? Gracias a Dios, muchas veces sí, Y se siente muchas bendiciones. ¿Cómo se siente? ¿Qué siente uno ahí? Es una experiencia muy profunda, se siente quase palpando la presencia de la Virgen, tanto por la imagen que la está, tanto por el ambiente, como por los peregrinos que van allí, cada uno con su problema, cada uno con su angustia. Usted ve las personas cumpliendo las promesas, andando de rodillas. Impresionante. Sí. Muchos milagros también deben aparecer allá. Muchos milagros, sí. Las personas van allá agradeciendo a la Virgen los favores que reciben y pidiendo otros. Ahí está la diferencia también de uno ir a un santuario, no es solamente para ir a pasear o conocer, es sobre todo una peregrinación, es diferente, ¿no? El concepto, porque usted va a depositar a los pies de la Virgen su problema, su dificultad, y vienen las personas a agradecer o a pedir, ahí, ¿no? Lo que cuenta el hermano Carlos. Exactamente. Pero el lugar de Cova de Iria, que donde hoy se ubica el santuario de Fátima, está completamente alterado, ¿no? No es como la época. Incluso, como he dicho, el árbol sobre el cual la Virgen ha aparecido, poco tiempo después de que la fama de los pastorcitos circulara, pueden imaginar lo que ha acontecido el árbol. Los fieles de hojita en hojita, de ramita en ramita, y después no nada, ¿no? Sí. Está esparcido por todo Portugal. Mataron el árbol. Pero la devoción, ¿no? El pueblo católico. Claro. Sí, pero hoy en día no hay más nada. No, usted tiene que ver aquí cuando hacemos el 13 de mayo, bueno, ahorita si Dios quiere reactivaremos los primeros sábados del mes. La Santísima Virgen llega con un arreglo floral muy bonito. Después de que acabó la peregrinación, no existe más arreglo floral. Todo el mundo quiere una rosa, llegan y le piden, pues, hermano, consígame tal cosa, tóquele el corazón en la mano de la Virgen. Pueblo católico. Pero es bonito. Esto es sensus fidei. Sensus fidei, exactamente. Sensus fidei. No es depósito fidei, sino sensus fidei. Para que vayan atracción natural, inclusive es natural de la fe hacia
una imagen como esta, una Exactamente. aparición como esta, una manifestación sobrenatural Exacto. como la de Fátima. Exactamente. Pero bueno, hermano Carlos, cuéntenos un poquito Sí. de los tres pastorcitos. Los Entonces. milagros. Milagros. Un milagre que me ocurre agora, el milagre que foi el milagre decisivo para la canonización de Francisco y Jacinta. O sea, Francisco fue canonizado, resulta que entonces terminó rezando el rosario bien hecho. Parece que sí, ¿no? Sí, después Francisco Cambió muchísimo, ¿no? ejemplo de vida para todos los católicos. De penitencia, de todo, ¿no? Sí, él incluso antes, él se ha apasionado por el pensamiento de que tenía que consolar a Jesús. Su vida, a partir del momento que el ángel he dicho, haced sacrificio, orad, haced sacrificios, y la Virgen ha pedido a ellos que estuvieran dispuestos a sufrir para reparar los corazones de Jesús y María, que estaban muy ofendidos por los pecados de los hombres. Incluso ellos han visto el infierno y han visto Imagínese. lo que produce el pecado. Impresionante. ¿Quién bueno. diría, no? La propia Virgen, no, hablar de infierno y qué cosa más No, dura, vamos a escandalizar a la gente, difícil. asustarlos, no. Es la propia Virgen María que se les muestra a 3 niños. Niños, ni siquiera adultos. Vean lo niños. que pasa. Y a partir de ese día ellos cambiaron, ¿no? De penitencia, de oraciones, de todo. Ellos dicen, O sea, ¿no? Que pobres pecadores caen como hojas en el como otoño, en el hojas. infierno. O sea, El que está aquí en Colombia no hay muchas estaciones, no hay estaciones. En países existe el otoño, ¿no? Y, bueno, mucha gente ya sabe, ha estado en lugares, pero usted va, por ejemplo, manejando el vehículo y tiene que usar el parabrisas para desviar las hojas de Las tantas hojas. que caen, porque usted no ve lo que está pasando al frente suyo. Yo creo que don Carlos le ha pasado eso, de que pasa un viento, botan las hojas y usted no ve nada, pero muchas hojas, Qué muchas impresionante. Pues, hojas. Muchas horas, sí. Y como estaba diciendo, a Francisco, se Francisco. enamoró Exacto. de aquel pensamiento, de aquella misión de consolar a Jesús. Él antes de morir, sabía que iba a morir. Y Lucia ha visitado a él en la cama, en su casa. Y ha pedido algunas intercesiones. Entonces, cuando usted esté en el cielo, pida por tal cosa, tal otra. Y Francisco, con toda la inocencia, un hijo, un chico de 10 años, le dijo, sí, pero yo tengo miedo de que me olvide, porque llegando al cielo, yo quiero consolar a Jesús. qué bonita. Qué bonito. Dígalo a Jacinta, que yo tengo miedo que me olvide. un niño de... Qué bonito. 9 años, ¿qué? ¿Tenía, no? ¿O menos? ¿Cuánto tenía? Cuando murió tenía 10 años. 10 años. Nada. 10 años. Chiquitín. Murió en 1919. Y pero decir que la Virgen les dijo a ellos, ¿no? Jacinta y Francisco van a morir primero y Lucía iba a quedar para poder propagar el mensaje. Qué bonito. Sí. Jacinta se quedó un poco entristecida sabiendo que ainda tenía que pasar un tiempo más aquí en la tierra, pero la Virgen le ha consolado que su fuerza, su camino sería la misma. Pero más Lucia se quedó un poco... Muy triste, ¿no? No, bastante inveja, ¿cómo es que se dice? envidia. Envidia, bastante envidia. Claro, es que ellos que ya tenían el corazón en los dones celestiales, en los bienes del cielo, no tenían su corazón acá en la tierra. Lo que más quiere uno es, por favor, encontrarse uno nuevamente con la Santísima Virgen que se les había aparecido. Que Imagínese la Virgen aparecer a uno. No. ¿Qué más? Y ¿Qué más como usted eran quiere? niños, seguramente, claro, querían abrazarla, No, de cogerla a todo, besos. Yo no sé qué claro. habrán querido hacer. No. Exactamente. Qué bonito. Pero estaba contando el milagro. El milagro, a ver, ¿cuál es el milagro? Porque no. Se ocurrió en el Brasil y era
Qué bonito. Brasil. Brasil, sí, Excelente. un chico que brincando con su hermana se desequilibró de una ventana y cayó de 4 metros más o menos de altura. Llegando al sol, al chão, como es? Al suelo. Suelo, fue de cabeza y Muerte instantánea, seguramente. los padres, los papás de él pensaban que estaba muerto, lo pegaron, Lo cogieron. cogieron al colo, Al verso. ¿cómo se dice? ¿Qué? Al verso. Lo de las manos, ¿lo cogieron? A las manos, le llamaron, en nombre de Jesús, hable algo, en nombre de la Virgen, dije algo. Y él único que pudo hacer fue un gemido. Entonces Impresionante. llevaron corriendo para el hospital no, un centro de atendimientos, los primeros atendimientos de... Sí, una clínica, primeros auxilios. Exactamente. Y dieron cuenta que era un caso muy grave. Él no respondía a nada, sangrava muito e foi transferido mais uma vez para uma clínica maior, onde um médico le pudo ver e ao analisar a caixa craniana se havia rompido al punto de que masa encefálica se podía ver. No. Se puede ver que el accidente grave. era só esperar la muerte, no había muy que hacer. Los médicos ya habían Desahuciado. avisado a los padres que el estado de su hijo era muy crítico, pero sus padres tenían fe y luego que supieron de la trágica noticia, llamaron al convento de los carmelitas que había en la región para pedir oraciones por su hijo, explicaron la situación y tal. Y con pasar de los días, el niño se empeoró y no mejoró. Y los padres voltaron a llamar y las hermanas se reunieron en una oración. La superiora ha dado la incumbencia de que todas se concentrasen para pedir a Dios por esa familia que estaba aflita por su hijo que estaba muy mal. Y una hermana, yendo al sacrario preparar la misa, vio perto del sacrario, na chave del sacrario, una estampa de Francisco y de Jacinta. Y del momento se ha lembrado. Recordado. Se ha recordado que ellos estaban en proceso de beatificación, de canonización, y que todavía ainda se quedaba un milagro por hacer. Entonces pensaron, bueno, aquí es una oportunidad muy buena para hacer un milagro. Claro. Empezaron a rezar a ellos, los pastorcitos Francisco y Jacinta, y al día siguiente el niño ya desentubado, ya tiran las máquinas todas que lo mantienen vivo y impresionante. Ya comienza a hablar. ¿En serio? Qué bonito. Sí. Bonito. Y naturalmente falando, los médicos dijeron que no hay explicación, que fue sin duda una intervención além de la medicina. Claro, los médicos no pueden explicarlo todo, ¿no? Existe la realidad sobrenatural, existe la fe, y la fe actúa sobre la naturaleza humana hasta esos hechos, ¿no? Qué bonito. Bonito. Y el niño está muy bien hoy en día. Ya debe ser un señor, ¿no? Normal. Yo no sé.
No, es pequeño ainda. Ah, sí, eso fue Pequeño. hace poco. Hace poco, 2013 talvez. Ah, nada, No me 2013. recuerdo bien la data, pero Para que vean que los milagros no son de la Edad Media y si no, también se pueden pedir actualmente. Pero bueno, de nuevo el camarógrafo, el editor nos está haciendo gesto que nos va a desenchufar las cámaras porque estamos pasados del tiempo. Vamos a saltar al siguiente tema y un poco lo que el diácono Pantojo nos va a hablar, el sentido central del mensaje. Es un mensaje esperanzador, es un mensaje de desespero. La Virgen nos vino a desesperar o nos vino a dar confianza. ¿Qué es, diácono? Pues claro, si uno ve las apariciones de manera así puntual, algunos puntos, es para desesperar, ¿no? Varias naciones serán aniquiladas. No, es terrible. Imagínense. Y la Virgen dice esto. Pero entonces, ¿es solamente un castigo o una esperanza? Ahí que está el punto. De hecho, Nuestra Señora habla de castigo. Pero, ¿de qué manera? A partir del momento que los hombres no cumplan su voluntad, viene el castigo. De simple, recen el rosario, hagan penitencia, comunión reparadora, y no vendrá la guerra, no vendrá un montón de cosas. Pero entonces ahí toca analizar cómo estamos delante de este mensaje. Pero el punto central es de esperanza. ¿Qué dice Nuestra Señora? Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Y este es el punto principal, es el auge de las apariciones porque apunta para un momento que varios santos ya lo vieron, que es el reino de María. ¿Qué significa este reino de María? Es el reino de Cristo en el reino de María. O sea, un momento, una circunstancia, una situación en que la humanidad estará cambiada, transformada, ¿cierto? Esto es el reino de María y es para esto que Nuestra Señora vino. Ella dijo que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón. Y hay una invocación muy bonita que es Reina de los Corazones. Interesante. Reina, por tanto, Claro. es un reino que ella reina en los corazones. Y eso no es cualquier reino. Ustedes que en Portugal tuvieron reinados, puede ser que existiera gente que no le gustaba al rey, como pasó después, que hubo golpes, etcétera, que derrumbaron a la monarquía. Pero un reinado del corazón de cada uno, eso es un paso mayor. Claro, porque se dice reino de María. ¿Cómo es esto? Claro que vendrá el reino de María. Nuestra Señora ya profetizó, dijo que su corazón va a triunfar, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se concretiza este reino? Es en uno. Es en mí. Porque si Nuestra Señora es reina, es sobre todo de los corazones. ¿Cierto? Y el mensaje, esta aparición de Nuestra Señora es como golpear la puerta. Es Nuestra Señora venían aquí para golpear nuestros corazones y miren. Hay una imagen muy bonita que yo he visto en diferentes iglesias, a veces en cementerios, de aparece nuestro Señor Jesucristo golpeando la puerta, solamente que por fuera no hay manija. La manija de la puerta está por dentro. La persona que está dentro es la que abre, la que decía, ¿abro o no abro? Y nuestro Señor, tan, tan, tan. Y ahí hay una frase bíblica que dice, yo temo más al Jesús que pasa y no vuelve, ¿no? No vuelve más. Y Nuestra Señora, hace más de un siglo, que vino a bater en la puerta, golpear la puerta de la humanidad, ¿cierto? Para decir, miren, tenemos que cambiar. Es conversión, sacramentos, ¿sí? Es esto, Nuestra Señora pidió esto. Claro que, si uno va a analizar la historia de la humanidad en este siglo, no se ve. No se ve, falta mucho. Para nos hacer un falta examen mucho. de conciencia, Es exactamente. un examen. Podemos terminar la charla así, pensando un poco, uno mismo. Pero es esto. El reino de María vendrá a partir del momento que uno se compenetre de que yo tengo que practicar los mandamientos, ser fiel a la moral en todo. Claro. Mismo cuando hay una persecución. Soy objeto de burla, pero es ahí, en este momento, que uno demuestra su verdadero amor, ¿cierto? Se ama mismo En cuando momento de se persecución, cumple exactamente. la voluntad de quien se ama. Nuestra Señora vino diciendo, rezar rosario, conversión, sacramentos. Porque mucha gente tal vez tenga en la cabeza de que en la conversión del mundo actual es para que no me hagan mal a mí, ¿no? Es sobre todo
para que no le hagan mal a Dios. Es un orden. Entonces que el reino de María va a ser un reino de estabilidad donde yo voy a estar cómodamente establecido en mis caprichos y mis Y necesidades. que no voy a sufrir. Y que no voy a sufrir. Es esto. O sea, exactamente. por eso que muchas veces Nuestra Señora decía, conversión de un milagro, recen. O sea, Nuestra Señora no es un ícono para simplemente hacer milagros para mi comunidad. No, por el contrario. Ella antes de todo quiere nuestro corazón, nuestra alma. Y si es necesario, ella va a intervenir con milagro. Ella va a convertir, ¿cierto? Pero depende de nosotros tener esta sintonía con la voluntad de ella. Por tanto, con la voluntad de Dios. Y en este sentido, el papel del sufrimiento. Los pastorcitos sufrieron mucho y tenían ganas de sufrir. El hermano Carlos nos comentó, ellos usaban cilicios. A partir del momento que el ángel dijo, hagan penitencia, o sea, es poner esta gotica de agua dentro del cáliz de dolor de nuestro Señor, exactamente, de Nuestra Señora. Pero ahí tener claro que el sufrimiento no es ir a buscarlo. Hoy en día ya no usar cilicios ya no se usan, pero sufrimientos no faltan. Siempre la providencia, la historia particular de cada uno se presenta en momentos difíciles, ofrecerlos. Y había una Santa Teresita del Niño Jesús que decía que creó una vía de santificación que se llama la pequeña vía, ofrecer los pequeños sacrificios del día a día, que de repente dijeron algo que no me agradó, quedarse callado. O tener una piedrita en el zapato, puede ser que dejarle ahí un sufrimiento, ofrecerlo todo para conversión particular para el bien de la humanidad, ¿no? Sí, incluso se permite el ángel en una de las apariciones cuando pide a los pastorcitos rezad y hacer penitencia. Los pastorcitos le preguntaron, pero lo que nosotros tenemos que ofrecer, el ángel les ha dicho, ofreced todo lo que podéis. Interesante. O sea, ahí está. Día al día. Exacto. Es una dolor de cabeza, es un malestar, es aquello que el hermano Cristian ha descrito a poco. Exactamente, muy bien. Entonces, diácono, ¿cuál es, en resumidas cuentas, qué nos vino a decir la Virgen y cómo podemos aplicarlo? Porque decía, bueno, vino a hacer qué hago yo particularmente en mi vida para poder contribuir a ese reino de María. No, es sencillo porque es justamente lo que la Virgen dijo. Es cumplir la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una misión en esta tierra que es un día llegar al cielo. ¿Cómo? Mandamientos, sacramentos, estar pegado a la iglesia y sobre todo a la Virgen. Con el Santo Rosario, que ella lo recomendó tanto. Rezar el rosario. Rozar en familia, rozar en solito, pero rezar el rosario bien meditado. O sea, es pensar en los misterios que nos conecten con la Virgen. Es como si alguien dijese, no sé, tengo una enfermedad, hoy en día de las enfermedades más comunes, lamentablemente, y muy difícil cura es el cáncer. Y llega y les dice, tengo el remedio para que luches con el cáncer, pero lo tienes que tomar todos los días y no te vas a morir de cáncer, no te mueres. Y pum, y le da el remedio. Y la persona como diciendo, no, yo a ver, me lo tomo, ¿será que no me lo tomo? O se lo toma y ve que empieza a surgir efecto y comienza a haber cambio, y un día le dio pereza, no se lo tomó y empieza de nuevo la enfermedad. Bueno. La Virgen viene dando un mensaje como el remedio espiritual, y recen en el Santo Rosario. Ahí está. Y es esto. O sea, nosotros en el día a día debemos demostrar nuestro amor y nuestra fidelidad a la Santa Iglesia y a Nuestra Señora. Y con esto tenemos la certeza de que el reino de María vendrá. Porque está aquí. Sencillo, ¿no? Aquí. En el corazón, exactamente. Suena muy sencillo, pero a la vez muy difícil. Pero bueno, nuestro fundador repite muchas veces una frase que ser santo es difícil o es fácil. Él dice, es imposible. Él dice, es imposible. Pero con la ayuda de Dios y de todo lo que Él mismo nos puso adelante, sobre todo la Santísima Virgen, nada es imposible. Entonces, es sencillo. Recen el Santo Rosario, ofrezcan sus dolores, sus sufrimientos por amor a Dios y por la conversión del mundo actual, que está tan difícil la situación, ¿no? Entonces, bueno, concluimos este programa con este llamado, esta admonestación para cada uno de ustedes.
aquí no hablamos todo del tema Fátima, cada una de sus apariciones, cada uno de sus mensajes, pueden también conseguir el libro, o vamos el 12 de mayo y el 13 de mayo a hacer un video completo. El hermano Gabriel Escobar va a narrarles paso por paso las apariciones, sus sentidos, sus aplicaciones y la conclusión de este mensaje tan conturbado, que ha conturbado mucho las generaciones, pero que en el fondo lo que acaba de decirnos el diácono y lo que nos habló también un poco el hermano Carlos es un mensaje de esperanza, de futuro, de conversión. Entonces vamos a pedir al diácono Augusto Pantojo que rece una Ave María y nos dé su bendición para concluir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Y que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, sobre la invocación de Nuestra Señora de Fátima, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, agradecemos la presencia de todos, agradecemos al hermano Carlos, príncipe, por haber tomado su tiempo. Gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Y que vuelva a suceder esta visita tan alegre que nos dio. Tiene mucha alegría. Gracias. Bueno, salve María a todos. Salve María.